Bienvenidos a esta página Inca Language. En esta página pues voy a enseñar las reglas básicas para aprender Quechua, variedad Chanca. Welcome to Inca Language. On this page I'm going to teach our Quechua, or also known as Runasimi. Ok, entonces empecemos con esta lección de las reglas básicas para aprender el Quechua, variedad Chanca. En este Quechua pues solamente tenemos 18 alfabetos. Correcto. De los cuales son los vocales y 2 son dígrafos. Como pueden apreciar, lo que está en color azul son los vocales y los que están en color rojo son los 2 dígrafos. Ahora, la primera regla, para poder diferenciar del alfabeto español y del alfabeto quechua, vamos a mencionar que el alfabeto español tiene 22 consonantes y el alfabeto quechua pues tiene solamente 13 consonantes. El alfabeto español tiene 5 vocales y el alfabeto quechua tiene 3 vocales. El alfabeto quechua aparte tiene 2 dígrafos, por lo tanto sumados hacen 18. En cambio, en el alfabeto español tenemos 22 consonantes más 5 vocales, pues hacen un total de 27 alfabetos. Correcto. Entonces la primera regla básica en la escritura quechua es que no pueden ir 2 vocales juntas. Por ejemplo, en esta palabra, en esta frase, punchao, podemos apreciar 2 vocales juntas en la parte final. Eso está mal. Entonces lo correcto sería punchao, que significa día, con los colores que están ahí, ¿no? Paimi, otro ejemplo, ¿no? También lo correcto sería paimi, que significa él o ella. Esto es la primera regla básica en la escritura quechua. La siguiente regla básica en la escritura quechua es que la escritura quechua no existe la doble R, solamente existe la R. No existe la R, solamente la R. Por ejemplo, en este ejemplo, Rumi, y Rumi, que significa piedra en el español. Otra de las reglas en la escritura quechua es que no existe la J, es reemplazada por la H. Entonces tenemos ejemplo, por ejemplo, en esta palabra hampi, que significa remedio, hampi. Otro sería hamka, que significa cancha o tostados. Como pueden apreciar, la H es muda. Entonces, en esta regla, la H suena como la J. Hampi, hamka. Otra regla en la escritura quechua es que la Q suena como la J, pero más fuerte y pronunciada. Ja, jari, que significa varón. Hui, que significa hui. Hillo, que significa amarillo. Otra regla en la escritura quechua es que la C no existe. La C es reemplazada por la K. En la escritura quechua la C es reemplazada por la K. Por eso tenemos ejemplo como cachi, que significa sal, cachi. Junca, que es cuello. Ya, que es la luna, significa la luna. En la escritura quechua, pues, la H tiene distintas fonologías a la Q. Entonces, tenemos acá la H es más suave y la Q suena más fuerte y pronunciada. Por ejemplo,
H, ja, la Q, ja. Hampi, remedio jarabe. Hamka, cancha tostados. Jari, que es varón. Jubi, que es cubi. Como pueden apreciar, la Q suena más fuerte. K. En cambio, la H, Hampi. Jari, un poquito suena más fuerte. Esa es la diferencia entre estos dos alfabetos. Ahora, la H pues no es muda en quechua, como les decía. Y esta H, por curiosidad, pues tiene igual fonología en el inglés. Tanto en el inglés como en el quechua tiene igual fonología. Inglés, igual en quechua, este alfabeto. House suena como hatun. House, hatun. House significa casa, hatun significa cosa grande. De repente por eso hay muchas personas que dicen el que sabe quechua lo puede aprender más rápido el inglés. Podría ser, porque algunos consonantes de repente tienen igual fonología. Pero lo más importante para mí es que uno aprende más rápido con la práctica. Cualquier idioma que sea, ¿no? Idioma alemán, hebreo, portugués, francés, inglés. Cualquier idioma se aprende practicando. Bueno, muchas gracias por ver este video y por estar en esta lección. Nos vemos en los próximos videos. Thank you.